Muy bien, hermanos, el mensaje de esta mañana de domingo se titula La pesca milagrosa, plan maestro de evangelismo. La porción bíblica ya fue leída, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, los versos que van del 1 al 11. Solamente vamos a comentar la palabra de Dios. En el relato de la pesca milagrosa, tenemos bosquejado un plan maestro para la evangelización del mundo. Hay aquí 7 visiones que pueden ser de mucha inspiración y estímulo. Número 1, la visión de una gran necesidad. Dice el verso 1, toda la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. De por sí el pueblo judío fue un pueblo amante de la palabra de Dios. Tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento en sus manos, el tesoro que Dios les había dado. Tenían profetas, tenían maestros, tenían escribas. Era un pueblo amante de la palabra de Dios. Pero en los días de Jesús, y antes también, esa gente ya estaba aburrida de la palabra de Dios. Estaba harta de escuchar a los escribas y a los maestros de las sinagogas que solamente repetían de memoria sin ponerle fuego y calor a la palabra de Dios. Y cuando apareció primeramente Juan el Bautista predicando lleno de poder, y luego vino Jesús detrás de Juan el Bautista predicando con sabiduría y amor, la gente se agolpaba sobre Jesús para escuchar su palabra. Y llegaron a decir de Jesús, este habla con autoridad, no como los escribas. Pero la necesidad de escuchar la palabra de Dios es necesidad universal. Todos los seres humanos deberían escuchar en su vida la palabra de su Dios y Creador y Salvador. Allá por 1960, 37 años atrás, el Papa de aquel entonces, el famoso Juan XXIII, un italiano gordito, bonachón, bajito, anunció que quería hacer un concilio ecuménico para la Iglesia Católica Romana. Hacían 90 años que no se realizaba un concilio general. Y claro, los cardenales y los obispos que rodeaban al Papa se asombraron y dijeron, ¿para qué quiere, Santo Padre, un nuevo concilio? Y por toda respuesta el Papa abrió una de las ventanas del Vaticano, del Palacio Vaticano, y dijo, para esto, para que entre en la iglesia un poco de aire fresco. Tenía razón, la Iglesia Católica Romana necesitaba aire puro, aire fresco. Y poco después se realizó el famoso concilio ecuménico del año 62 al 65, y después de ese concilio comenzó el movimiento de renovación carismática católica, que trajo una renovación espiritual a la Iglesia Católica. Muchísimos carismáticos católicos siguieron de largo y entraron de lleno al Evangelio. Otros muchísimos carismáticos católicos quedaron a mitad de camino, quedaron entre dos aguas, en tonos grises. No son ni fu ni fa, ni chicha ni limonada ahora. Han dejado de ser católicos, pero no han llegado a ser cristianos evangélicos fervorosos. Pero algo se adelantó. Y después del movimiento de renovación carismática católica vino el movimiento de renovación carismática evangélica, que comenzó precisamente aquí en la ciudad de Banais, en una iglesia episcopal, y se extendió a muchísimas iglesias evangélicas. El movimiento de renovación carismática. Muchísimas iglesias bautistas entraron al movimiento de renovación carismática evangélico. Iglesias metodistas, iglesias nazarenas, aliancistas, una cantidad de iglesias. También ese movimiento trajo interés en la palabra de Dios. En el año 73 se realizó un gran congreso carismático católico en la ciudad de South Bend, Indiana, en la Universidad de Notre Dame de los católicos. Yo asistí como enviado del hermano Pablo, me mandó de observador a ese congreso carismático católico. Había 25.000 personas y cantaban coritos, los coritos nuestros estaban ellos cantándolo también. Y todos los días, duró 4 días el congreso, nos alojamos en la universidad y todo, había discusión abierta. Y una vez estaba yo escuchando a un sacerdote renovado, católico, carismático,
que discutía con el presidente de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, que estaba acá. Y hablaron acerca de a quién vamos a obedecer, a la Iglesia Católica o a la Biblia, a la palabra de Dios. Y había al lado mío un matrimonio católico, espiritual, joven, y se paró el muchacho y le dijo al que estaba dirigiendo la reunión: yo me doy cuenta que la Iglesia Católica enseña cosas que no están en la Biblia, y veo en la Biblia cosas que no enseña la Iglesia Católica Romana. ¿A quién tengo que obedecer? Bueno, el hombre que dirigía allí, que era un sacerdote, allí no se definió, habló un poco de aquí, un poco de allá. Y este muchacho dijo: pues yo y mi esposa de aquí en adelante solamente escucharemos la palabra de Dios. Después de la reunión me apersoné a él, le di la mano y le dije: tú eres hermano en Cristo mío, que Dios te bendiga. Eso fue en el año 73. Pero sí, escuchar la palabra de Dios es la gran necesidad de la raza humana, porque es la palabra del Creador, del Padre, del Salvador. Nosotros tenemos esa palabra, nosotros tenemos que dar esa palabra al que no la tiene. Amén. Amén. Como hemos cantado recién: sembraré, sembraré la simiente preciosa. Número 2, visión de una gran tarea. Versículos 2 y 3. El Señor Jesús, viendo el interés de la gente, llamó a Pedro y a su barca, y sentándose en la barca, la hizo retirar un poquito de tierra, y sentado desde la barca, el Señor Jesús, dice, enseñaba a la multitud. La visión de una gran tarea, la tarea de enseñar, la tarea de explicar la palabra de Dios al que no la entiende, la tarea de hablar a otros del Cristo que llevamos en el corazón y que es nuestro y lo sentimos y ellos no lo tienen. La tarea de enseñar. La iglesia evangélica debe enseñar la palabra de Dios. Por eso soñamos con que un día esta iglesia sea un pequeño instituto bíblico donde se enseñe doctrinalmente toda la palabra de Dios. Ya estamos los miércoles enseñando doctrina del Espíritu Santo. Después vamos a seguir con doctrina de la Biblia. Después vamos a seguir con doctrina de las últimas cosas, lo que en teología se llama escatología, la doctrina de las últimas cosas. ¿Qué dice la Biblia conforme o respecto a las últimas cosas? El fin de los tiempos, el juicio final y todo eso. Enseñar es una gran tarea. Luego viene la visión de un gran oficio. Ahí estaban Pedro y todos sus compañeros, habían estado pescando toda la noche, no habían sacado ni un triste pececito, estaban descorazonados, estaban desilusionados. Imagínense ustedes lo que le pasa a un pescador que sale toda la noche a tratar de pescar para luego vender pescado en el mercado y no saca nada. Ahí estaba Pedro y sus compañeros, y Jesús les dice: vayan a pescar. Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche y nada hemos sacado. Jesús le dice una cosa interesante: boga mar adentro y tira tus redes. En otra versión de la Biblia está mejor ese texto. Jesús le dice a Pedro: hazte a lo profundo y tira tus redes. Como que el Señor le invita a Pedro a profundizar en la vida cristiana para tener bendiciones. Y mis hermanos, es lo que tenemos que hacer aquí en esta iglesia, profundizar nuestra experiencia cristiana, profundizar nuestro conocimiento de la Biblia, profundizar nuestra fe, profundizar nuestra alabanza. No que sea una fiebre superficial la fe que tenemos, sino que brote de lo más profundo del corazón, del alma y de la mente, porque así tiene que ser. Boga para adentro o hazte a lo profundo. Fue la recomendación que Jesús le hizo a Pedro. Y Pedro dijo algo interesante: Señor, en tu palabra voy a echar la red. Oh, qué noche de pesca va a ser esta. Vamos a pescar en el nombre de Jesús.
Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Si vamos a repartir acento, repartamos acento en el nombre de Jesús. Si vamos a llamar por teléfono a algún amigo, a algún pariente y lo vamos a invitar a que venga al culto en este domingo, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Si tenemos que hablar con algún hijo que se anda descarriando, cosa muy natural en estos tiempos y entre la adolescencia, y le vamos a amonestar amorosamente a que regrese a los caminos del Señor, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Si nos reunimos aquí para cantar, para adorar, para alabar, para predicar y enseñar, lo haremos en el nombre de Jesús. Todo lo que se hace sinceramente en el nombre de Jesús tiene valor, tiene poder, porque Jesús se compromete a actuar junto con nosotros cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús y lo hacemos sinceramente. Es lo que le dijo Pedro a Jesús. Señor, hemos estado pescando toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra, confiando en lo que tú dices, voy a echar la red. Y pescaron, sacaron una pesca maravillosa. Las redes se rompían de tanto pescado que había allí. ¡Qué pesca! Lo mismo, ¿qué cosecha tendremos cuando sembremos no 200 acentos, que es lo que estamos imprimiendo mes a mes, sino 1000 acentos por todo el barrio? ¿Se animan a repartir 1000 acentos? Amén. Amén, me gusta que digan amén. Es una pequeña semillita que se está sembrando. Tendríamos que sembrar por miles y miles la palabra de Dios, para que este pueblo de San Diego, especialmente el pueblo hispano que habla español, reaccione y se libre de la dejadez en que están viviendo, se libre de la apatía espiritual en que están viviendo, se libren del pecado que los domina, la materia, lo material. Pobre pueblo hispano. Con razón estos hombres de Dios durante 3 semanas estuvieron orando fervorosamente y pidiéndole al Señor que salve al pueblo hispano de San Diego de las garras del pecado. En tu palabra voy a echar una red, dijo Pedro, y nosotros digamos, Señor, en tu palabra vamos a empezar a testificar más efectivamente de lo que hacemos. Vamos a invitar más, vamos a agarrar el teléfono, vamos a usar el teléfono para invitar gente, vamos a llamar amigos, a parientes, a conocidos, vamos a repartir invitaciones entre los vecinos, vamos a sembrar, sembrar, sembrar y sembrar para cosechar, cosechar y cosechar. Un salmo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente para sembrar, pero luego volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Qué precioso texto, ¿no? Bueno, así tenemos que hacer las cosas. En el nombre del Señor se evangeliza al mundo entero. Y esa evangelización es efectiva. Han habido movimientos de renovación espiritual en los últimos 40 años, pero todavía falta el más grande avivamiento cuando la humanidad entera esté preparada para recibir al Señor que viene glorioso en las nubes del cielo. Visión de una gran confianza. Bueno, ya hemos estado comenzando de esto. En tu palabra echaré la red, dijo Pedro. Todas las veces o todas las cosas se hacen mejor cuando se hacen en el nombre de Jesús y se hacen sinceramente. Toda la vida cambia y adquiere buen sentido cuando la vida se hace en el nombre del Señor. Que al despertarnos en la mañana oremos pidiendo, Señor, quiero caminar en tu presencia en este día. Que al acostarnos en la noche, al retirarnos para el descanso nocturno, digamos, Señor, quiero dormir bajo la sombra de tus alas. Toda la vida vivida en el nombre del Señor. A la hora de los alimentos, darle gracias al Señor. A la hora quieta que se le llama, ese momento del día en que cada cristiano tiene que reservar para el Señor cuando lee la Biblia y ora él solito en comunión con su Señor, tiene que ser hecho también en el nombre del Señor. Todo lo que se hace en el nombre del Señor hace bien.
visión de un gran resultado también. Desde el momento que echaron las redes en la palabra del Señor, obedeciendo la orden del Señor, encerraron gran cantidad de peces, dice el verso 6, que la red se rompía. Miren ustedes, una enorme cantidad de peces. Esos peces habían estado ahí toda la noche. Toda la noche habían estado los peces nadando alrededor de la barca de Pedro, pero ninguno había caído en la red todavía, porque esa red no se había echado todavía en el nombre de Jesús. Cuando echaron la red en el nombre de Jesús, le dieron un sentido espiritual a la pesca, al trabajo que estaban haciendo. Esos pescadores eran hombres del oficio, ellos sabían lo que hacían. Un pescador bien experimentado sabe cuándo va a echar la red para pescar la mayor cantidad de peces. Estos hombres del mar de Galilea eran pescadores veteranos, todos sabían su oficio. Pedro era el jefe de 3 o 4. Santiago y Juan tenían varios hombres a su servicio, pero esa noche nada habían pescado. A propósito, el Señor hizo que ningún pez cayera en las redes de ellas hasta que echaran la red, confiando en la promesa del Señor, en la palabra del Señor. Es que es la palabra del Señor lo que le da carácter y sentido a la vida nuestra. Si no vivimos conforme a la palabra del Señor, nuestra vida es vulgar, es la vida de que hace cualquier persona, con sus buenas y sus malas, sus momentos felices y sus momentos alegres, pero no es una vida espiritual, no es una vida santa, no es una vida cristiana verdadera. Pero cuando todo lo hacemos en el nombre del Señor y en el temor del Señor, entonces nuestra vida adquiere sentido cristiano y es una vida diferente, maravillosamente diferente. Así que dieron un gran resultado cuando hicieron las cosas en el nombre del Señor. Pero luego viene algo interesantísimo. Número 6. Visión de una gran humildad. El verso 8 registra las palabras del apóstol Pedro a Jesús: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Miren qué resultado tuvo la gran pesca, la pesca milagrosa. Lo llevó a Pedro a confesar su pecado. Él, como pescador, debió ponerse contentísimo al ver tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Enseguida hubiera pensado en el mercado. Hoy, esta mañana vamos a tener, pero libras y libras y libras de buen pescado que vender, vamos a hacer mucho dinero. Pedro, como buen pescador, debió haberse frotado las manos y dicho: miren qué pesca hemos hecho, vamos a vender este pescado al mercado inmediatamente. Pero no, Pedro sintió tocado su corazón al ver el milagro de Jesús y humildemente le dice al Señor Jesús: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. La gran pesca, el milagro de la pesca en el nombre de Jesús, redargulló a Pedro de pecado. Le hizo ver a Pedro que él era pecador. Y le dice al Señor: apártate de mí, soy pecador. No me toques, no me mires, no merezco estar en tu presencia. Pero Jesús había hecho todo, quizá, en primer lugar, para conmover a Pedro, y que Pedro, en nombre de sus compañeros, reconozca su condición espiritual y pida ayuda, y pida ayuda. Y así nos pasa a nosotros también, hermanos. Cuando recibimos inesperadamente una gran bendición, enseguida pensamos en nuestra condición espiritual, ¿no es cierto? Así me ha pasado a mí tantísimas veces. Cuando he recibido alguna gran bendición espiritual, y he recibido muchas a lo largo de mi vida, siempre he pensado en cuán indigno soy yo de las bendiciones que el Señor me manda. Y he tenido que decirle al Señor: Señor, perdóname. Gracias por esta bendición que he recibido. Señor, perdóname. Una de las grandes bendiciones que recibimos Reina y yo fue cuando allá en la Argentina, en el mes de marzo de 1957, nos invitaron a ir a Chile para trabajar en Chile en la obra del Señor.
Quedamos conmovidos los dos y diciendo, ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Qué mérito tenemos nosotros? ¿Por qué no le das esta bendición a otro? Pero no, el Señor nos escogió a nosotros para salir de Argentina e ir a Chile, y en Chile empezar una nueva obra para el Señor, un nuevo trabajo. Y después de estar 6 años en Chile, otra bendición más inesperada y tremenda. Nos invitan a ir a Costa Rica para trabajar en Costa Rica en la obra del Señor también. Un gran privilegio, si se quiere un gran progreso, un gran adelanto, un gran ascenso. Pero otra vez tuvimos que decir, Señor, ¿por qué? Somos indignos, somos inservibles. ¿Por qué, Señor, nos usa? ¿Por qué, Señor, nos viene esta bendición si no la merecemos? Sí, una bendición espiritual que uno recibe tiene que ponerlo sobre las rodillas, hermanos, y darle gracias al Señor por lo que nos está mandando. Y después de 6 años en Costa Rica, cuando nos vino invitación de venir a los Estados Unidos a trabajar en una iglesia de Los Ángeles, y luego entrar a la organización del hermano Pablo, donde estuvimos 12 años trabajando, también cuando nos vino esa bendición. Siempre que uno recibe una bendición espiritual, tiene que pensar en su propia condición espiritual, hacer un examen de su vida y decirle al Señor, Señor, apártate de mí. Pero el Señor nunca se va a apartar de nosotros, nunca, jamás. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amigo. Lo mismo fue cuando estuvimos 18 meses en Kansas City, estado de Missouri, trabajando en la Casa Nazarena de Publicaciones como editor de libros, pero ya estábamos deseosos de volver a California, volver al ambiente hispano, al ambiente latino que hay aquí, y estábamos orando para que se nos abriera la puerta para regresar otra vez a California. Y una noche, a las 11 de la noche, nos llamó el hermano Héctor Tamés, que entonces era gerente de la organización del hermano Pablo, y nos preguntó por teléfono desde aquí, ¿les gustaría volver a la organización del hermano Pablo? Hombre, le dije yo, si por eso justamente estamos orando. Bueno, si quieres venir, te mando para el pasaje de vuelta. Miren, fue una alegría tan grande que no dormimos Reina y yo en toda la noche. No pudimos dormir, no podíamos pegar los ojos, solamente alabar. Después de haber estado orando secretamente por regresar a California, nos llega inesperadamente, aunque el Señor interviene en todo, la invitación para regresar a California. Y todavía me dijo el amigo Héctor Tamés, ahí te estoy mandando $1000 para que te vengas con toda tu familia. Y así fue. Volvimos a California. Cuando uno recibe una bendición espiritual, debe pensar en su propia condición espiritual y decirle al Señor, indigno soy, Señor, de todas estas bendiciones, pero las recibo por tu gracia, las recibo por tu amor, las recibo porque tú quieres darme esta bendición sin que yo la merezca. ¿No es así? Así Pedro, cuando vio la enorme pesca allí, una montaña de pescado en la playa, en lugar de correr al mercado a vender toda esa mercadería, Pedro se arrepintió y golpeándose el pecho arrepentido dijo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Pero aquí viene ahora la última visión, la visión de una gran decisión. Jesús le dice a Pedro y a todos los demás apóstoles, yo los haré pescadores de hombres. Ya no van a pescar más pescado del mar de Galilea. De aquí en adelante van a pescar hombres para el reino de Dios. Ya no van más a llevar mercadería al mercado de peces de Capernaum. Ahora van a recorrer todos los caminos de Palestina, predicando el reino de Dios, ganando almas para el reino de Dios. De pescadores de peces van a pasar a ser pescadores de hombres. Y aquellos hombres tomaron una gran decisión. Dejándolo todo, dice el relato, le siguieron por el resto de sus vidas, hasta que todos estos hombres murieron predicando el Evangelio de Jesús. La visión de una gran decisión, que debe ser decisión nuestra también. Dejándolo todo, le siguieron. Eso es cristianismo verdadero. Eso es salvación de la buena.
Eso es consagración como Cristo quiere. Renunciar a lo material y seguir a Jesús en la vida espiritual. Y Él se va a encargar de lo material nuestro, siempre, porque Él nunca falla a ninguno de sus hijos. Dejándolo todo, le siguieron. Tomaron la gran decisión de seguir al Señor por el resto de sus vidas. Ese día no hubo pescado en el mercado de Capernaum. Quedó todo en la playa. Seguramente, pienso yo, todos los pobres de Capernaum se enteraron de que había gran pescado en la playa recién sacado del mar y fueron cada uno a buscar la porción del día. Y el pescado no se vendió ese día, se dio gratis a todos los pobres de Capernaum. Una actitud cristiana, después de todo, acordarse de los pobres para ayudar a los pobres. Pero lo más grande de todo el mensaje es este: aquellos hombres pescadores del mar de Galilea, viendo al Señor y el poder del Señor, tomaron una decisión para siempre. Dejándolo todo, le siguieron. Siguieron detrás de Jesús. Siguieron sus pasos en la arena de la playa primero, y luego siguieron sus pasos por todos los caminos polvorientos y pedregosos de Palestina. Lo siguieron a Galilea, lo siguieron a Judea, lo siguieron por Samaria, y lo siguieron también al fin de 3 años y medio hasta el mismo pie del monte Calvario. Y después que Jesús murió, y después que Jesús resucitó, y después que anduvo con ellos 40 días, y después que se fue Jesús al cielo y en 10 días más les envió el Espíritu Santo, aquellos hombres siguieron a Jesús por todos los caminos de la tierra hasta el día de hoy. Porque todos los que son discípulos verdaderos de Jesús, vivan donde vivieren, andan en los pasos de Jesús, caminan detrás de Jesús, siguen a Jesús por donde quiera que Jesús vaya. ¿No es así? ¿No es así con nosotros? Seguimos a Jesús. Estamos a 2000 años de distancia de esta pesca milagrosa, que al mismo tiempo es toda una visión, una lección de evangelización del mundo. Pero nosotros también, obedientes como aquellos hombres, decimos: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero Jesús nos dice: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres, y yo los haré sembradores de la palabra, y yo los haré ministros de mi reino, y yo los haré amigos y compañeros míos. Qué cosa preciosa, qué cosa preciosa. Sí, nosotros como Pedro decimos: apártate, Señor, que soy hombre pecador. Pero como Pedro escuchamos la palabra de Jesús: ven en pos de mí, y yo te haré pescador de hombres. Que el Señor nos inspire a trabajar activamente aquí en este vecindario donde estamos puestos por el Señor como testigos suyos. Y vamos poco a poco, bajo la inspiración del Señor y el poder del Señor, a realizar la obra del Señor, sembrando la palabra, pescando almas para el reino de Dios. Oremos. Oh Señor amado, gracias te damos por estas lecciones de tu palabra tan llenas de vida. Gracias, Señor. Nosotros también, como Pedro, nos sentimos indignos en tu presencia, nos sentimos pecadores, pero Señor, tú tienes tanta gracia, tú tienes tanto amor para nosotros, y además tú derramaste ya tu sangre para limpiarnos de todo pecado, que con confianza te decimos, Señor: sí, yo te seguiré, Señor. Sí, yo seré pescador de hombres. Sí, yo seré sembrador de tu palabra. Recíbenos, Señor, y que esta pequeña iglesia un día empiece a crecer por el trabajo tesonero, esforzado, fiel de cada uno de los hermanos, de cada una de las hermanas. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.